guarde. Este que le habla su hermano en Cristo, David Rivera, por la misericordia de Dios. Gracias por estar en esta hora, bendito sea el nombre del Señor. Este canal Provocaste una Guerra, un canal que Dios puso en nuestras manos para llevar las buenas nuevas y, ¿verdad?, para llevarlas y testificar de las grandezas que el Señor sigue haciendo en nuestras vidas. Aún sigue haciendo milagros, su mano no se ha cortado. Aleluya. Y estamos contentos y agradecidos del Señor, ¿verdad?, por todo lo que Dios sigue haciendo. Oh, gloria a Dios. En esta noche tengo el honor y el privilegio de tener conmigo a mi amada esposa Dalisa Licea. Dios le bendiga. Amén. También tenemos a nuestro hermano Edwin Zavala y su amada esposa Darlene González. Amén, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Así que para empezar vamos a darle la parte a nuestro hermano Edwin Zavala para que nos ore para el comienzo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Amén, amén. Vamos a orar en esta hora para que Dios se glorifique de Sí, una manera Jesús. poderosa en nuestras vidas y cada vida de la que esté escuchando, en el nombre de Jesús, que Dios sea tocando sus corazones y sus vidas. Amén. Damos gracias en esta hora, Padre, te damos gracias, soberano Gracias, Dios, Padre, gracias, en esta hora Espíritu preciosa, Santo, Padre amado, aleluya. Señor, mira, Señor, estamos aquí reunidos, testificando de las grandezas tuyas, Padre, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre amado de mi alma. Es un honor, un privilegio poder exponer, Dios mío, tu palabra en todo, Jehová, Dios mío, donde se pueda, Padre, anunciar el Evangelio. Y en esta hora oramos pidiendo que tú tomes el control, Dios mío, en cada palabra que vamos a hablar, Señor, y a testificar de las grandezas tuyas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y queremos, ¿verdad?, preguntarle a nuestra hermana Darlene, ¿hace cuánto le sirven al Señor? Bueno, yo personalmente soy nacida y criada en el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Y hermano Edwin. Amén. Realmente, digamos que yo tengo aproximadamente unos 16, 17 años sirviéndole al Señor. ¿Verdad? Gracias al Señor. De verdad, un regalo tan hermoso el poder estar en los caminos de Cristo. Gloria a Dios. Y una preguntita, ¿verdad? Ya escuchamos que la hermana Darlene fue nacida y criada. ¿Usted algún momento en su niñez hubo alguien que le instruyera en lo que es los caminos del Señor o que le hablara de la palabra de Dios? Sí, agradezco a Dios porque realmente a mí no se me olvida lo que Dios hizo por medio de mi abuela. Es una de las cosas que agradezco a Dios porque sé que hay algo que Dios siempre hace en la vida. Por ejemplo, yo puedo testificar de que mi niñez me llevan a la escuela dominical y es una de las cosas que yo recuerdo realmente y agradezco a Dios porque eso fue una semilla sembrada en mi vida, en mi corazón, en mi mente, y es algo tan bonito. Y sé que muchas personas al escuchar eso deben de decir, wow, a mí también hicieron eso conmigo, esa palabra fue puesta. Y entonces ahora vemos el resultado. Estamos aquí por misericordia de Dios hablando de la grandeza de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y la semilla que cuando yo estaba pequeño fue sembrada de aquí, ahora mismo exponiéndola Yes. de lo que Dios hizo desde pequeña edad en mi vida. Ahora ya adulto yo puedo decir gracias a Dios por ese momento que en ese tiempo me predicaron el Evangelio. Fue en la escuela dominical, pero en la escuela dominical ahí está el poder de Dios también, Ahí es que y uno aquí es donde aprende. se está, Ahí es ahí que se uno aprende, aprende, ¿verdad? amén. Ahí nos damos cuenta que la Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. ¿Ves? Ahí podemos ver la poderosa palabra del Señor haciendo el efecto. Bendito sea el nombre del Haciendo Señor. efecto, amén. Eso es lindo, amén. Y eso Gloria es a lo que Dios. ahora mismo hacemos con nuestros niños, ¿verdad? Nuestros hijos, Amén. instruyéndolos, Amén. ¿verdad? Desde chiquitos ya teniendo esa semilla, como usted dice, de que conozcan a Dios. Hoy hay muchos niños, muchos jóvenes que no tuvieron ese privilegio y Ujú. están en la calle, no conocen el verdadero amor, no conocen lo que es Dios, ¿verdad? Pero para la gloria del Señor este canal está para eso, ¿verdad? Para Amén. llevar estos testimonios para que ellos vean que aunque a lo mejor en su niñez nadie le habló o en su juventud nadie le habló, todavía hay alguien que quiere presentarle a Cristo. Gloria al Señor. Nosotros tenemos otra preguntita también, Amén. ya que la hermana Dalín nos indica, ¿verdad?, que fue criada en el Evangelio. ¿Alguna vez como joven te apartaste de Dios? Sí, mire, cuando yo fui nacida y criada en el Evangelio, pero cuando llegué a la juventud, que es una etapa bien difícil, sabemos que súper difícil. por todo lo que los jóvenes pasan, cuando yo llegué a esa etapa, aunque yo iba a la iglesia, aún así yo siento que yo estaba apartada, porque pues nuestros padres nos llevan, ¿verdad? Cuando son cristianos pues nos llevan, somos menores de edad, ¿verdad? Pero en realidad dentro de mí sí estaba apartada, porque una cosa es visitar la iglesia y otra cosa es qué haces fuera de la iglesia. Yes, diferente.
estar en la iglesia de cuerpo, pero no de mente. Correcto. Gloria al Señor. Amén. Vive Dios, aleluya. ¿Y Dios. usted, el hermano Edwin? Realmente, después de lo que pues al principio tocamos, después de venir al Evangelio, pues doy gracias a Dios porque a pesar del proceso que hubo, como mi esposa dice, en la etapa de juventud no es fácil. Eso no es fácil porque también yo lo experimenté alrededor de los 17, 18 años, ya yo conociendo de Dios, empezando como un niño a caminar en el Evangelio. Aún ahí venían las tentaciones, o sea, estaba joven todavía, no digo que estoy viejo, pero en ese tiempo realmente no es fácil porque, por ejemplo, en una ocasión yo me estaba preparando para ir al culto y en ese momento se manifestó el enemigo dándome otra invitación que no era en el templo, ¿ves? O sea, que me estaba preparando para ir a alabar a Dios, pero en ese momento vino el enemigo y otras personas, ¿verdad? Siendo usadas, se sabe, ¿verdad? Hicieron ese momento y me dijeron, ¿y por qué tú vas para el templo? O sea, ¿para qué vas para la iglesia? Pero yo entendí en ese momento que no era de Dios. Me alisté más rápido y me fui para la iglesia porque pues no es fácil para la juventud. Más en estos tiempos la juventud está siendo golpeada, ¿verdad? Y ahora podemos decir que damos gracias a Dios porque tenemos nuestros hijos, una bendición linda. Ellos son jóvenes. Y nosotros tenemos que sembrar lo que dijo nuestro hermano David para instruir a nuestros hijos. Yo como le aconsejo a mis hijos, la mejor herencia es la palabra del Señor. Yes, que el temor aleluya. de Dios esté en sus corazones de una manera linda para que cuando ellos crezcan se cumpla la escritura en ellos, que no sea parte del evangelio, que ellos crezcan con ese temor, ¿verdad? Y es lindo de verdad ver a nuestros hijos florecer en el evangelio, crecer y esa vida que ellos tienen en el camino de Cristo. Gloria al Señor. Sí, Amén. el Señor es increíble. Y la juventud que está hoy en día en la iglesia es que seguir orando por ellos. Amén, Para amén. que permanezcan, porque el enemigo siempre le va a querer buscar la forma de llevarlos fuera de la iglesia. Gloria al Señor. Hay algo, ¿verdad?, que Edwin y hermana Darlene tuvieron, y él, esa semilla desde niño, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero llegaron a la juventud y se apartaron. Siempre hay algo en la vida, o situación, o cualquier cosa que hace recapacitar a uno. Y uno dice, uno piensa que uno sabe que le falta algo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese momento es que llega uno a entender que necesita a Dios. ¿Cuál fue ese momento que ustedes dijeron, esta situación que te hizo recapacitar a ustedes y entender que necesitaban de Cristo? Gloria a Dios. Pues realmente cuando yo lo sentí más difícil, y a esto lo podemos pues ver como una muerte espiritual, porque sabemos que la vida del hombre es espiritual, que el hombre quiere tener tantas riquezas y se afana en la tierra, pero el final de todo esto va a ser la salvación o va a ser la perdición. Pero en una de las situaciones más difíciles que puedo yo recordar, más fuerte, es que yo miraba hacia el cielo cuando yo me había apartado del evangelio, ya estando casado con mi esposa, ¿ves? Y yo me acuerdo que le decía al Señor, Señor, no vengas todavía porque si tú vienes yo me pierdo. Eso a mí me dolía. Yo andaba en las calles de Nueva York, me acuerdo yo, caminando en el Queens Boulevard, y yo decía, Señor, no vengas todavía. Y se escuchaba como egoísta, ¿verdad? Porque otras vidas, y la iglesia está supuesta a decir, ven Señor Jesús. O sea, como iglesia nosotros pues, tenemos que anhelar la venida de Cristo, pero yo me acuerdo que andaba yo en esas calles perdido, no tal vez dañando mi cuerpo, bebiendo, pero no tiene que ver el no dañarse el cuerpo, el estar apartado. O sea, el estar apartado es ya no venir, congregarse, ya no servirle a Dios. Y eso realmente el Señor me lo dejó en mi mente, pero para testimonio, porque ahora yo puedo decir, gracias Señor, ahora sí anhelo, Señor, ven Señor Jesús, porque Gloria a pues no fue fácil en el tiempo de que nos apartamos, el enemigo nos golpeó, hizo muchas cosas, muchas, ¿verdad?, estragos, digamos, pero damos gracias a Dios por todo, porque ahora estamos de pie por la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Sí, amén. Sí, Solo yo en ese, ¿verdad? Yo lo entiendo porque cuando yo estaba apartada, que yo también me aparté del Señor, siempre me recordaba, si Cristo viene, yo me quedo. Es triste. Y de verdad es una Esos sensación como un miedo, y es como usted dice, o sea, la iglesia tiene que decir, Cristo ven, Jesucristo ya ven, porque este mundo Sí, está corrompido. Pero cuando estamos apartados y tenemos ese conocimiento de la palabra, deseamos decir, Señor, tárdate un poquito más porque yo sé que me voy a quedar, Exacto, sí. ¿verdad? Y tenemos que seguir, ¿verdad?, orando por esas almas que están apartadas,
que se acuerden que Cristo los ama. Sí, amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. En ese caso, pues yo puedo decir, ¿verdad?, que fui diferente, porque yo no fui criado en el Evangelio. Gloria ¿Ves? a Dios. Tenía un vacío, pero era un vacío diferente. Ujú. Bajo lo mismo, porque necesitamos a Cristo. Pero lo que quiero decirles es que yo no fui criado en el Evangelio. ¿Ves? Ustedes tuvieron la semilla. Gloria a Dios, sí. Y aunque no le servía al Señor, también tenía ese vacío. Es Cristo que nos hacía falta, bendito sea el nombre del Señor. Usted tenía que crecer, yo tenía que llegar de alguna manera. Y a veces no entendemos y que Dios permite las cosas. Por algo lo permite. Sí, Y, ¿verdad? Y cuando no llegamos podemos entender, era Cristo Yes. tratando con nosotros, con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos que procurar estar inscritos en el libro. Bendito sea el nombre del Señor. Y de verdad que se escucha de esto, pero es algo como que ustedes conocían y yo no conocía. Pero básicamente nos hacía falta lo mismo. Cristo, Todos necesitábamos lo mismo. lo mismo. Y lo mismo que necesitábamos nosotros en ese momento, nosotras que nos apartamos, el hermano Edwin que lo vino a encontrar más joven, tú que no lo encontraste cuando ni te hablaron, es a Dios, que es el único que nos va a llenar ese vacío, que es el único que cuando llegamos a sus pies, esa paz que buscamos y buscamos en el mundo, que no la encontramos en Cristo. Gloria a Jesús, aleluya. Yo recuerdo que cuando mi esposo habla de cuando nos apartamos, nosotros ya estábamos casados y íbamos a una iglesia, pero ¿qué pasa? En esa iglesia no nos confrontaban el pecado. Al no confrontarnos el pecado, nosotros comenzamos a ir a la iglesia, pero en realidad no había un cambio en nosotros. Comenzamos a apartarnos poco a poco, comenzamos a dejar de ir a la iglesia y comenzamos a perder, ¿verdad?, aquello que teníamos con Cristo. Y ahí fue que entonces comenzamos también a experimentar ese vacío, porque habíamos dejado todo lo que Dios nos había dado. Y al nosotros comenzar a sentir ese vacío, entonces también en el mundo tratábamos de llenarlo con cosas del mundo. Y sin embargo, por más que nosotros lo intentábamos, no pudimos. No existía No nada. pudimos. No se logra. No se logra, se logra con Cristo. Amén. Y al, Gloria a Dios. y al habernos apartado, dejamos que el enemigo entrara en nuestro hogar y podemos decir que llegamos al fondo. O sea, nosotros hicimos cosas que a Dios no le agradaban y nos apartamos y el enemigo hizo de todo. Se aprovechó. Se aprovechó. Se aprovechó Correcto. porque cuando vamos a una iglesia que no nos confrontan, que no nos hablan la verdad, que por tener tal vez muchas personas en la iglesia, por ver la iglesia llena, porque no quiero que te me vayas, nos pasan el pañito y ahí está el pecado, ahí no está Dios, ahí no está el Espíritu Santo. Ahí mismo nosotros nosotros en una iglesia así se puede uno contaminar, uno se contamina y uno cree que está bien, pero el enemigo está ahí deshaciendo de las vidas de nosotros, gloria al Señor. Yo me acuerdo que cuando lo que mi esposa pues va testifica, en ese tiempo no fue fácil, fue un desierto realmente bien seco, saber que el desierto es donde no hay agua, pero lo sentíamos tan fuerte, le digo, porque nosotros realmente caminábamos, pero andábamos muertos. O sea, Sí. es como alguien va para una dirección, pero no tiene el número, o sea, está sin rumbo, o sea, no va para dónde, no sabe para dónde va. Y nosotros así nos encontramos y no era fácil porque el enemigo nos había golpeado una cosa tremenda, pero Dios mío, podemos hablar de un Dios que es tan real, de un Gloria Dios a tan Dios, poderoso, aleluya. de un Dios que extendió su mano y nos rescató. Gracias, Jesús. Eso sí que se sabe que cuando eso pasa y uno hay consecuencias, pero qué lindo es cuando Dios pone su mano, porque a mí una de las cosas que Dios realmente se glorificó fue como yo lo he testificado y lo sigo testificando, porque aquellos que no están escuchando, ¿verdad? Quiero que sepan que eso es lo que Dios viene a hacer en nuestras Gloria vidas, a Dios, gracias, abrir Padre. nuestra vista, a Sí, darlo amén. Gloria a a Dios. nuestra mente que cambie, de que no creamos que todo está bien, o sea, sin Cristo no hay vida, o sea, Así sin es, Cristo aleluya. lo que hay es muerte. Entonces a mí no se me olvida cuando yo estaba en la oración en un día en mi casa allá en New Jersey hace tiempo, hace años, y el Señor, yo vi la mano derecha de Él poderosa y lo que Dios por medio del Espíritu Santo, lo que decía Él, yo lo saco de ahí. Y yo miraba, me acuerdo que íbamos hacia abajo, mi esposa y yo, al lado izquierdo yo miraba la llama de fuego, yo miraba y lo más profundo miraba el fuego al frente de nosotros, y yo miraba la mano derecha de Dios.
y lograba y escuchaba la voz del Espíritu Santo que decía, yo lo saco de ese lugar. O sea, es tan lindo. Yo puedo hablar de un Dios que es vivo. Yo puedo hablar de un Dios que es real, un Dios que me libertó, un Dios que volvió a darle vida a mi hogar. Porque las expresiones de nosotros con mi esposa, llegamos a un punto de que hasta hablamos del divorcio. Una mentira del enemigo. Sí, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo va a ser algo tan bonito que Dios había dado a nuestras vidas? Un amor tan real, tan sincero, tan puro, para que el enemigo después había puesto como un manto negro de mentira, que lo que parecía que no había amor. Pero sin embargo, cuando Dios dijo, aquí voy yo, allí es donde ya vimos como que espérate, yo voy a hablar de ese Dios que rescató mi hogar. Y de esto es lo que venimos a hablar hoy en día. Si hay vidas que están pasando, hogares golpeados, lastimados, aún personas que están viviendo en esas situaciones, hablamos de un Dios verdadero. Hoy aquí estamos hablando de un Dios que ahora ve en este hogar realmente de que Dios lo rescató. Y esa mano que vi en la oración, en clamor, esa mano fue la que ahora mismo vemos, que nos tiene de pie, que nos tiene con vida. Y eso es lindo. Hablamos de esas maravillas. Dios mío, es hermoso hablar de Dios, del poder de Dios. Gloria a Dios, es hermoso hablar de Dios y escuchar cómo Dios rescató su matrimonio. Amén. Un matrimonio que, ¿verdad?, según nos dejan saber, ya estaba perdido, pero cuando Dios se pone con alguien, no, ellos son míos y yo los voy a rescatar. Eso Gloria a Dios, aleluya. Yo recuerdo que cuando estábamos en ese, no digo proceso ni prueba, porque en realidad eran consecuencias. Eran consecuencias, ¿verdad?, de nuestras acciones. Pero yo recuerdo que al ojo humano nuestro matrimonio no tenía solución. Sí. Nada se iba a solucionar. Y recuerdo que cada cual estaba haciendo sus planes. Ya yo estaba haciendo mis planes, yo regreso a Puerto Rico, él ya estaba haciendo sus planes, pero no eran los planes de Dios. No eran los planes de Dios. Y nosotros creíamos que, bueno, pues nosotros no nos divorciamos porque ninguno tuvo tiempo para buscar los papeles, y en realidad no nos divorciamos porque Dios nos lo permitió. Porque Dios metió su mano allí. Y también una de las experiencias que recuerdo es que cuando una vez mi primo y la esposa nos invitaron a una iglesia que nunca habíamos ido. No habíamos ido, la persona que predicó era visita, no era ni de siquiera de esa iglesia. Y yo recuerdo pues que aceptamos, aún nuestro matrimonio estaba roto, aceptamos, fuimos, y cuando estuvimos ahí, mi experiencia personal era como, yo sentía que todo el mundo alrededor había desaparecido. Como que los únicos que estábamos sentados en ese lugar éramos nosotros. ¿Y por qué? Porque la persona que estaba predicando, prácticamente Dios estaba hablando de nuestra vida. Santo Dios estaba hablando de todo lo que estábamos pasando. Y como que si sabía nuestro caminar de lo que estamos todo. O sea que ese era el momento de Dios y el tiempo y el lugar donde nosotros teníamos que estar para que el Señor comenzara a obrar en nosotros. Y una de las cosas que el Señor comenzó primeramente a obrar fue en el perdón. En el perdón. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos arreglar situaciones, pero lo primero es el perdón. Exacto. Si no hay perdón, no se puede restaurar un matrimonio. Y eso fue lo primero que Dios nos estaba hablando en esa noche que fuimos, de que teníamos que perdonar. Gloria a Dios. Teníamos que perdonar. Y sé que para mucha gente es difícil perdonar, pero sin perdón no hay restauración. Y en la Biblia, una de las oraciones que podemos ver de Jesús, una de las cosas era: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Gloria a Dios. Y sin embargo, pues nosotros queremos que Dios nos perdone, pero se nos hace difícil perdonar a la otra persona. Pero sí pudimos ver la mano de Dios, cómo comenzó a obrar en nosotros. Y obviamente pues nosotros también aquí aprendemos de que Dios lo imposible y a nosotros lo posible. Nosotros, al menos yo, no sé, mi esposa, al menos yo, pues en mi mente decía, bueno, pues a ver qué Dios puede hacer. Porque humanamente pues yo no le veía, ya no había solución. Yo no le veía sentido, no le veía solución, pero dije, vamos a ver qué Dios hace. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, el resultado de que Dios es un Dios que restaura, de que Dios es un Dios que tiene poder y que no importa el problema en el matrimonio, si nosotros nos disponemos a que Dios entre, Dios restaura. Esa es la clave. La clave es tener un corazón dispuesto a que Dios obre en nosotros. Porque Dios es un hombre respetuoso, es una persona que te respeta. Es una persona que Él llega, te toca la puerta, si tú le abres la puerta, Él entra y hace
y hace el trabajo que Él viene a hacer. Si nos toca la puerta y nosotros rechazamos, pues Él con mucha educación se va. Pero su clave fue esa, su clave es que cuando los invitaron a la iglesia, ustedes fueron, y ahí ustedes le demostraron al Señor que todavía había esperanza. Gloria al Señor, qué lindo. Hay un punto que tocaron que me llamó mucho la atención, y es que cuando Dios pone la mirada en alguien, Dios lo toma en serio. Gloria Y yo a Dios. recuerdo que antes de venir para acá, para los Estados Unidos, donde mismo yo pasaba todos los días, hacían cultos y yo nunca me detenía. Pero hubo un 14 de noviembre del 2012, que no se me olvida, yo llegué aquí un 15, Yes. y el 14 yo me acuerdo cuando mi esposa no podía caminar. Y para ese entonces había una campaña en esa cancha donde yo vivía, Gloria a Dios. donde siempre había, pero nunca presté atención, hasta que Dios tuvo que permitir ciertas cosas, y ella no podía ni caminar. Entonces, pues, en esa campaña, ella había salido del hospital y nos fuimos directamente, pasamos por allí, y yo me acuerdo que yo dejé el carro en el medio, en la calle, y la agarré a ella al hombro porque ella no podía caminar, y la senté al frente en el mismo culto, la noche antes de venir para acá. Y ella decía que el predicador siempre tenía la mirada fija en ella, Santo Jesús, aleluya. y ella puede Yes. testificar de eso. Lo que Yes. quiero decirle es que cuando Dios pone la mirada en el hombre, por más que huya, tarde que temprano, uno va a tener que doblegar ante Él. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y es algo que yo me acuerdo Es cuando sorprendente. yo la senté allí y Dios le habló a ella puede Amén. testificar de Gloria lo a que Dios. Dios le dijo a ella Claro. Yes. en aquella noche. Sí, amén. Esa noche, para verdad, los que todavía no saben, pues yo fui diagnosticada con cáncer. Me dijeron que ya no se podía hacer nada por mí, pero como estamos testificando, cuando Dios pone la mirada en alguien y Gloria a esa Dios. persona tiene el corazón dispuesto Sí, y amén. tiene ya ese conocimiento de la palabra, cuando a mí me diagnosticaron con cáncer, yo decía, Dios me va a sanar. Porque fue lo primero que dije. Y esa noche que testifica mi esposo, que yo siempre en mi mente decía, él me estaba mirando, pero como una persona que ya conocía, yo bajaba la cabeza porque yo me sentía avergonzada, porque yo sabía que era un hombre de Dios, yo sé que es un hombre de Dios todavía, ese evangelista, que hoy en día es pastor, y yo sabía que quien me estaba mirando no era él, que era Dios, Santo. que me decía, te atrapé. Por muchos años me decía, Ay, Jehová. sí, que si yo llegaba te ibas a perder, pero te atrapé, lo Justo logré. a tiempo, aleluya. Te llegué. Sí. Y me acuerdo que cuando paso para reconciliación, Dios a través de ese siervo me dice, esto no es para muerte. Gloria al Señor. Y como ustedes, nuestro matrimonio no era el mejor, ¿verdad? Tampoco. Cuando llegamos aquí, él también puede testificar que él llegó con otros planes. Yo no tenía unos planes ni de volver ni de quedarme. Mis planes eran que si llego, Dios me sana, amén, si no me voy a morir. Porque llegué con esos pensamientos. Pero mi esposo llegó con otros. Pero cuando estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, cuando estamos Amén, dispuestos eso a que Dios trabaje en nuestras vidas, ya para la gloria de Dios, ya llevamos 12 años aquí en Carolina del Norte, Aleluya. llevamos como Gloria a 10 Dios. o 11 casados legalmente, Legalmente. con la bendición de Dios. Y sí, cuando Dios pone su mirada, si ese corazón está dispuesto, Dios va a trabajar. Eso es lindo. Gloria al Señor. Y sí, a veces también a lo mejor de las personas que nos están escuchando sienten ese palpitar, ese deseo de buscar a Dios, búscalo, porque somos Amén. testigos de que Dios hace milagros no solamente en los matrimonios, sino en la salud, en la vida de Amén. cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Nos estaban diciendo, ¿verdad?, que llegaron a la iglesia que no le enseñaban. ¿Cómo tú, Darlene, cómo tú, que fuiste nacida y criada en el Evangelio, tú te sentías en un lugar que tú sabías que no pertenecías ahí? Pues mira, yo vine de una iglesia, ¿verdad?, de sana doctrina. Gloria a Cuando Dios, yo aleluya. me casé, empezamos a ir a una iglesia que era bien diferente a donde yo nací, yo me crié. Y al principio sí sentía como raro, diferente, ¿verdad? Pero uno cuando estuve yendo y uno se va acostumbrando a lo que está mirando, Ese es el peligro. se va, En algunas ocasiones. se va acostumbrando. Y cosas que quizás para mí antes yo decía, eso no está bien, pues como yo veía que para allí era normal, pues seguía ahí
como dicen, la corriente y allí me quedé. Pero sí sabía que no era lo que a mí me habían enseñado, como a mí me habían instruido desde pequeña, como la Biblia lo decía, pero uno se acomoda. Uno se acomoda y al principio me sentía diferente, como que esto no está bien, pero sí la carne siempre pues se va acomodando si uno no hace algo a tiempo, y me acomodé allí. Gloria a Dios, aleluya. En ese punto, pues mi esposa había sido criada en Evangelio, yo no, como dije. Nosotros llegamos a ir a una iglesia y vimos tantas cosas. Yo no podía entender en aquel momento, porque yo no le servía al Señor como debe ser. O sea, yo iba de visita, yo no había ido a una iglesia de sana doctrina nunca. Gloria a Dios. Y para mí, todo estaba bien. Iba a los cultos, iba normal, pero había muchas cosas que mi esposa me decía, es que eso no que me enseñaron. Y yo le decía, y en mi ignorancia, yo le decía, pero no mira al de al lado. Mira lo que Dios va a hablar. Gloria Mira. al Señor. Y yo le decía, no sé, porque yo no podía entender. Uno no puede hablar de lo que uno no sabe, no sabía. Pasado, ya entendía. Gloria y yo recuerdo que yo le decía así, y ella salía más afligida cuando salía de la iglesia que cuando iba. Salía peor. Hasta que, ¿verdad? Pues, tuvimos un tiempo hasta que llegamos a este lugar. Como siempre testifico, ya la segunda semana cuando llegué aquí, ella me hablaba del Espíritu Santo. Yo no podía entender, porque no es lo mismo pasar y tener un encuentro, sentirlo, a hablarlo, porque no hay forma de uno poder explicar. Y yo recuerdo que la segunda semana yo sentí esa experiencia, que sentí el Espíritu Santo, dancé en el Espíritu y todo. Y ahí yo pude entender y comprender lo que ella me trataba de decir, que yo no entendía. Fue algo más personal. Algo más, no, la segunda semana, brother, yo digo, wow, esto fue como que rapidito. Cuando yo llegué a este lugar, por eso yo digo, es que lo que yo sentí aquí no lo había sentido en ningún lugar. Gloria al Señor. Y a veces que yo le di gracias a Dios porque su misericordia fue rapidito. No, ¿saben? Que hay veces que Dios en su tiempo, Dios tiene su tiempo para todo, pero rápido en venir en 2 semanas y sentir el fuego de una manera, una experiencia con Él. Él me marcó. Y ahí yo puedo entender y comprender todo lo que ella me quería decir, que yo no podía comprender. Sí, yo me acuerdo que yo le decía, es que eso no es de Dios. Y me decía, pero no te preocupes, tú ponte a mirar para el frente y tú olvídate. Y yo, ¿verdad? Pues una persona que estaba buscando ese proceso, estar con Dios, estar bien con Dios. Y como yo quería que Él estuviera esos encuentros que yo de pequeña conocía y había visto cómo las personas hablaban en lenguas, cómo las personas danzaban en el Espíritu, cómo Dios tocaba las vidas, yo quería que Él tuviera ese encuentro. Gloria al Señor, pero en el lugar donde estábamos era como ese lugar donde ustedes fueron. Todo era, no te preocupes, sí, no te preocupes, pecaste, no te preocupes, sí. Pero sin embargo, cuando yo veía que le faltaba el respeto al Espíritu Santo, porque era lo que yo sentía, y yo le decía a él, no, yo mejor no voy. Dice, no, pero vamos a él, y yo iba para complacerlo a él, porque yo también quería que él estuviera ese encuentro. Y yo me acuerdo que él me decía, pero explícame, pero es que no te puedo explicar. Porque es que el que ha sentido el Espíritu Santo en diferentes formas, porque lo mejor que tiene el Espíritu Santo es que él se manifiesta Gloria a Dios, como Él quiere. Amén. Gloria al Señor. Y para el privilegio del Señor, ¿verdad? Hemos tenido ese privilegio de sentirlo. Yo decía, cuando tú sientas el Espíritu Santo, de verdad, que no sea que tú te pones a brincar o a bailar porque tú quieres bailar y tú sientas de verdad el Espíritu Santo, tú me vas a entender. Gloria al Señor, aleluya. Eso nos pasaba a nosotros al principio. Pues vengo de una iglesia de sana doctrina. Cuando empezamos a ir, también yo le decía a él como que, pero es que eso es raro, o sea, y por más que hacían cosas, eso siempre yo pues fui más reservada porque no era lo que te había enseñado. Pero yo no le entendía a mi esposa. Estábamos en el mismo. Él, pues, prácticamente, pues, en esa iglesia, pues, él fue creciendo espiritualmente hablando, pues, él no me entendía y yo decía, pero es que no. O sea, no es así. No. Que yo cuando yo llegué al punto, yo le decía a mi esposa, pero porque tú no me hablaste de este evangelio desde el principio. Así es, pero es porque ya después del proceso que Dios vino y rompió, pues Dios como que agarró la vasija y la rompió y la volvió a dar forma. Así fue
como para explicarlo más claro, digamos, lo que pasamos nosotros, Dios lo agarró en sus manos y le empezó a dar forma. Después esta misma palabra yo la leía, la entendía. Y es porque ya yo había tenido un encuentro con el Espíritu Santo, porque en ese mismo lugar donde estábamos nosotros, ya el Señor nos empezó a inquietar. Y yo me acuerdo cuando yo empecé a recibir el Espíritu Santo y empezó una de mis manos a moverse. Pero yo en mi ser sentía que me estaba quemando, o sea, sentía algo que estaba pasando por mi vida. Y yo me estaba enamorando más de Dios porque digo, se siente demasiado bueno. O sea, y empezaba el Señor bien lindo a manifestarse de una manera bonita. Y yo cuando me acuerdo que cuando ya entendía la palabra, yo le decía a mi esposa, pero es que tú nunca me hablaste así como me estás hablando. Pero es que yo no iba a entender. Yo tenía que tener, yo personalmente, como Mano David dice, un encuentro con Dios. O sea, nadie puede ponerle como un passage aquí a alguien y no, mira, ven, pasa por aquí, porque acá está Dios. No, tiene que ser personal. No puede haber un banquito y darle pon, como dicen en Puerto Rico. No, aquí tiene que ser personal, una búsqueda de uno mismo. Y por eso es algo que uno tiene que abrir el corazón a Dios. O sea, hay personas que realmente te están preguntando cómo y de qué manera. No es difícil. Es algo de que solo hay que abrir el corazón a Dios para que Dios haga la obra. Aquí nadie tiene que a la fuerza. Aquí es algo de que, Señor, aquí estoy. Mírame, abro mi corazón y fluye en mi vida. O sea, eso es lo que Dios quiere. Vidas que vengan a los pies de Cristo. Tener ese corazón hogares. Tener ese corazón dispuesto. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Sí, es lindo. Porque es que el Espíritu Santo es único, el Espíritu Santo se manifiesta tan hermoso. Y cuando tenemos ese encuentro, después que él tuvo ese encuentro, yo le digo, ¿me entiendes ahora? Ahora, hermano David. Ahora sí entiendo, sí, ahora sí te entiendo, gloria al Señor. Pero qué privilegio, ¿verdad? Que Dios los sacó de allá. ¿Cómo ustedes se enteraron de la iglesia de hoy, de nosotros, de nuestra iglesia? Dios mío. Amén. Pues mire, nosotros estuvimos mucho tiempo en New Jersey. Y mi esposo siempre había tenido North Carolina en su mirada, o sea, él le encantaba acá, pero una de las cosas que nosotros entendíamos, porque ya estábamos buscando realmente de Dios, era de que no nos podíamos mover sin la voluntad de Dios. Exacto. Y comenzamos a orar para ver si Dios para que nos abriera puertas acá, porque queríamos venirnos, pero bajo la voluntad de Dios. Sí, amén. Yo recuerdo, ¿verdad?, que fuimos a un lugar con la iglesia donde asistíamos, fuimos de visita a otra iglesia y había un evangelista predicando. Y yo recuerdo que esa noche Darielis, cuando iba a la administración, Darielis quería pasar al frente y ella estaba bien inquieta porque quería pasar al frente. En eso ya habíamos orado, estábamos orando por eso. Pero fueron 3 años de oración. 3 años para que el Señor, Sí. digo 3 años el tiempo, pero en realidad yo como a los 2 años más o menos dejé de orar por eso, porque muchas veces queremos que Dios nos hable, que nos conteste al momento, ¿verdad? Gloria a Dios. Y yo pues me estaba ya desesperando, pues ya saqué eso de mi oración, ya no oraba porque Dios nos abriera puertas. Esa noche Dariel estaba bien inquieta que quería que fueran a ministrar por ella. Y le digo, yo sentía que el Espíritu Santo me estaba llamando para el frente. Pero muchas veces sí, porque uno sabe. Muchas veces uno se aguanta. Sí. Y le digo, pues dile a tu papá que te lleve. Y ella insistía que yo la llevara. Y tanto así que ella empezó a llorar. Y le estoy hablando de una nena que tenía como 3 o 4 años. Estaba chiquita, bien pequeña. Pues yo dije, bueno, pues se puso a llorar, déjame pasarla. Paso al frente y la pongo al frente de mí para que el evangelista sepa que la nena es la que quiere, ¿verdad?, que oren por ella. Y yo recuerdo que el evangelista hizo una pequeña oración por la nena y comenzó a ministrarme a mí. Eso. No te me vas a escapar, que Dios. Cuando Dios te va a hablar, te va a hablar. Eso, claro, amén. aunque tú no quieras, Él te va a decir lo que tiene que decirte. Y recuerdo que Él comenzó a orar por mí y una de las cosas que me dijo fue, tienes 2 peticiones. Una todavía no viene, la otra dejaste de orar por ella, pero ya Dios la recibió en su trono. Ya estaba en lo celestial. O sea que aunque yo me aguanté en seguir orando, pues porque uno a veces se desespera, ¿verdad?, como humano, Dios no se había olvidado de mi Gloria petición. a Dios. Yes. Y eso fue como en una semana, eso fue Dios hablándolo. Empezó a mover. Sí. Una cosa que
nosotros antes de venir acá ya teníamos apartamento aprobado. Es una locura. Ah, Pues Ya trabajo en New teníamos Jersey trabajo los y dos. aprobado aquí apartamento. Es una locura. Teníamos Solo Dios. Ya teníamos trabajo seguro, nosotros vinimos viernes o sábado, el lunes ya comenzábamos a trabajar. Wow. Dios comenzó a abrir las puertas y ya supimos, ok, ahora es de Dios. O sea, Dios nos ayudó, Dios abrió y todo se vio calmado, como Dios abrió las puertas. Cuando llegamos acá, estábamos buscando iglesia. Que esa fue la pregunta, ¿cómo llegamos aquí? Cuando llegamos acá, comenzamos a buscar iglesias, Gloria a pero a Dios. las iglesias que nos invitaban, que íbamos, no era lo que buscábamos, y también el Espíritu Santo te hace saber, aquí Aquí no no es. es. Ah, yes. Fuimos como a tres iglesias diferentes, y no, nos sentíamos que allí no era, o sea, más bien queríamos salir corriendo. Sí. Y entonces ya luego la iglesia Almacén del Aceite tenía una campaña. Nosotros buscando iglesia, alguien nos dijo, mira, tú quieres una iglesia de santidad, aquí tú puedes ir. Nos dio un panfleto, Ajá. de que había campaña, y yo busqué. Ya no queríamos gastar gasolina. Gloria a Dios. Queríamos ver por YouTube Exacto. qué es lo Ajá. que estaba Por pasando. lo menos ustedes entraban. Y nosotros fuimos a una iglesia porque cuando nos salimos de la iglesia anterior que fuimos, que permitían todo, conozco una señora que la veía bien. Y yo digo, pues ya tiene que ser pentecostal, esas de hueso colorado. Ujú. Me pongo a hablar con ella y le pregunto y nos invita a su iglesia. Pues llegamos y para ver San Isidro y llegamos bien contentos, entramos a la iglesia, una iglesia preciosa, bien bonita. En la alabanza me encantó, decía esto, coritos de fuego, hasta que llegó el predicador. Dice, pues tenían un predicador de visita, y cuando aquel hombre empezó a hablar y a pedir y a hablar, y el pastor de la iglesia a apoyarlo, yo le digo, ay, mira, yo tengo que hacer unas cosas, yo me tengo que ir. Y nosotros nos fuimos, pero como ustedes dicen, el Espíritu Santo dice, aquí no es. Correcto, Aquí sí. no es, porque yo me acuerdo que a mí siempre me hablaban de la iglesia de nuestros pastores, pero por una razón u otra, yo digo que a lo mejor el enemigo hacía que se me borrara o hacía algo que yo no me acordaba, pero yo me acuerdo que después tuvimos hermanos en común que están en la iglesia, que ese hermano nos invitó y llegamos, y desde que yo llegué a esta iglesia, yo no había salido bien por esa puerta cuando yo le dije a mi esposo, es esta. Y yo llegué en un culto, me acuerdo ahora mismo, en un culto de damas, me acuerdo quién predicó, por dónde predicaron, pero yo me acuerdo que predicaron esa noche por la mujer virtuosa, y yo decía, esta es, gloria al Señor, imagínate ustedes, ¿verdad? Que, wow. Sí, nosotros buscamos en YouTube, buscamos a ver, porque pues habíamos ido a tantas que nosotros dijimos, pues vamos a ver si encontramos algo de donde A nos... ver si es verdad. A ver A si ver, es verdad. Y entramos, y es como dicen, la internet la usan para cosas que no agradan a Dios, pero sin embargo también es un medio donde Gloria al Señor. Dios también, ¿verdad? Habla, y podemos ver cómo Dios se mueve. Nos metimos, y cuando yo solo miré un pedazo del culto, y yo así mismo fui donde mi esposo y le dije, esta es. Esa es. Y gracias Gloria a a Dios, Dios. pues desde que vinimos a esa campaña que hubo, desde allí, gracias a Dios, pues por misericordia de Dios, pues aquí estamos congregándonos, y es una iglesia que amamos, nuestros Sí. pastores, y le damos gracias a Dios porque hasta aquí nos trajo. Un privilegio Eso- estar en esta iglesia, gloria al Señor. Eso es bonito porque, por ejemplo, la experiencia que tuvimos de conocer aquí 3 lugares, no digo que fue bueno, fue un poco desagradable llegar porque el Espíritu Santo rapidito nos decía. Y en la última donde fuimos, a mí literal el corazón me dolía. Porque cuando yo miraba lo que estaba pasando en el altar, Sí. eso a mí me decepcionó, una cosa fuerte. Y yo me acuerdo que a mí me llamó el pastor, ¿te acuerdas? De que mira, que ven, que... Le digo, mire, la verdad, nosotros estamos buscando alguien, palabra de vida, palabra realmente que nos alimente.
Y realmente cuando nosotros llegamos ahí, le digo, eso no le agrada a Dios. O sea, una de las cosas que uno no tiene que callar es de lo que Dios hizo en nuestra vida a donde nos tiene ahora. Porque eso es lo que va a traer vida a las personas, la verdad. Esto es lo que, la palabra, lo que hay que hablar, la verdad. Y lo que ahora podemos decir, estamos aquí en la iglesia, en esta iglesia donde se predica el Evangelio, es un privilegio. Sí, Amén, porque una de las ocasiones escuchamos a un joven predicar y lo que a mí me quedó grabado fue de que de tanta gente que hay en el mundo, nosotros aquí estamos y somos escogidos. Mucha gente está golpeando, querer ir a la iglesia, pero el enemigo no los deja. Muchos están queriendo saciar sus necesidades en otras cosas y en una ocasión han escuchado la palabra, pero no han llegado al Evangelio. Y nosotros, por misericordia de Dios, de tanta cantidad de gente, estamos aquí. O sea que es un privilegio de verdad el estar reunidos hablando de las maravillas de Dios, de las grandezas de Dios. De los milagros que Él hace, porque Él sigue haciendo milagros. Amén, amén. Gloria al Señor, y son no solamente milagros espirituales, físicamente, mentalmente. Las personas que necesitan de Dios es la única forma. Si tienes una necesidad, Dios la va a saciar, pero tenemos que llegar a una iglesia, ¿verdad? Como la que tenemos nosotros, que para la gloria del Señor estamos bendecidos, tenemos dos pastores que se dejan dirigir por el Señor. Amén. Que no es emoción, es que cuando Dios habla, que siempre habla a través de ellos, es un impacto para nuestras vidas, porque Dios se manifiesta grandemente en ellos. Gloria al Señor. Amén. Amén. Después, ¿verdad?, de haber escuchado todo esto, ya lo que nos queda es procurar estar inscritos en el libro. A Dios. Amén. Hemos visto las grandezas del Señor, hemos visto todo lo que Él ha hecho. Hemos visto todo lo que ha hecho en nuestro matrimonio, ha dado salud, hasta aquí nos ha tenido, ¿verdad?, por su misericordia. Y eso es lo que nos gesta, procurar estar inscritos, ¿verdad? Y le damos gracias por estar aquí esta tarde, ¿verdad?, con nosotros, por el privilegio de tenerla aquí, ¿verdad? Y por último vamos a tener a nuestra hermana. Yo voy a leer rapidito, ¿verdad? Le voy a traer una palabra para que el que la quiera buscar luego en su casa y lea esta hermosa palabra, ¿verdad? Se encuentra en Romanos 10, del 8 al 13, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Recuerden, hermanos, que las personas que nos están escuchando todavía tienen la oportunidad de ser salvos, solamente busquen del Señor. Gloria al Señor, y vamos a tener a nuestra hermana Darlene, ¿verdad?, que nos va a estar orando para despedirnos. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor amado, por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor amado, de traer, Señor, gracias, esta palabra, Jesús. Señor, los Te damos la testimonios, Señor gloria, amado, de lo Jesús. grande, Señor amado, que tú has sido, Señor, en nuestras vidas, Padre. Mira, Señor, aquellos, Padre, que van a escuchar, Señor amado, y que están Te damos escuchando, la gloria y la honra, este Jesús. testimonio, Sí, Padre, Señor amado, aleluya. te pedimos, Padre, Dios mío, que seas tú glorificándose, Señor, Gloria en a sus ti, vidas, Jesús. Padre. Padre, que sepan, Señor amado, que hay un Dios, Señor, que todavía hace milagros, un Dios que cambia, Gloria a que ti. restaura, un Dios que no hay nada imposible para Él, Señor amado. Dios, te pedimos, Padre, por aquellos que no te conocen, Señor Sí, amado, Jesús. que puedan, Dios mío, tener un encuentro contigo, mi Dios amado, y ser tú, Señor amado, por Salvador de ellos, Señor. Te damos toda la gloria, y la Señor, y honra, toda la Jesús. honra, Gracias, en el nombre Jesús. de Jesús. Amén. 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 No se le olvide suscribirse y compartir, y siempre tener en mente procurar estar inscrito en el libro de la vida. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.